Para mí es un gusto estar con vosotros. Es un gusto estar con compañeros de la UNI, mi alma mater, y bueno, y más aún compartir mi experiencia en la investigación de estos dispositivos bueno, que la verdad que hace varios años que hemos ido trabajando en ellos, paralelamente a mi actividad como calculista, y bueno, la verdad que digamos, avanzado muchísimo en esta tecnología. Las hemos incorporado en edificios tan emblemáticos como la Torre Paradox. Yo al año debo de calcular aproximadamente unos 40 edificios de más de 30 plantas. He calculado el Estadio de las Chivas, que ha sido reconocido en México como una de sus obras emblemáticas por mexicanos, lo cual pues ha sido bastante para mí gratificante. Y paralelo a esa actividad de cálculo en mi empresa, que trabajamos en varios países, pues he ido desarrollando esta tecnología específica y pensada como ingeniero para nuestros proyectos, y que hemos ido poco a poco compartiendo con otros ingenieros calculistas de varios países, ¿no? Entonces, el tema de esta presentación del día de hoy son los disipadores SLB y sus perspectivas de futuro. Vamos a dar una visión, una foto al día de hoy y lo que nosotros esperamos ocurra en los próximos años. La presentación está dividida en 3 partes aproximadamente, no de igual tamaño. La primera parte es el origen, los ensayos que hemos hecho, porque esta tecnología, para que tenga mayor, digamos, alcance, requiere de muchos ensayos, ¿no? La base del futuro es la tecnología, por eso que esta conferencia vuestra es tan importante, ¿no? Pero tecnología que sea aplicable, ¿no? No una tecnología que se quede, pues, digamos, en los armarios, ¿no? Entonces, la tecnología es la base del progreso de un país, y tecnología que se pueda expandir al resto del mundo, pues es la tecnología que marca la diferencia entre un país desarrollado y otro, pues que solo exporta recursos naturales, ¿no? La segunda parte de la presentación son los ensayos de Cantabria, que son los últimos más importantes que hemos hecho, y les puedo comentar que ya estamos en marcha trabajando en lo que sería la siguiente generación de dispositivos y los ensayos que vamos a realizar en el plazo de 2 o 3 semanas en la Universidad de Lima, la cual pues realmente nos ha abierto sus puertas de una manera muy generosa. Hemos hecho un convenio entre nuestra empresa y la Universidad de Lima, y vamos a ir en 2 semanas, entre el 20 y el 25 de septiembre estaré por Lima, justamente haciendo estos ensayos, y la próxima conferencia que dé, pues en el apartado 2, estará Cantabria, y probablemente, espero, esté también la Universidad de Lima. Por último, vamos a ver algunas de las muchísimas obras que hemos hecho con este sistema o sin este sistema en 6 países en el mundo. Permítame empezar con algo que a mí me hace mucha ilusión, que yo creo que es la primera vez que un producto tecnológico peruano hace esta trayectoria. Se fabrica en el Perú y hace ese viaje en rojo que ven hasta Filipinas. Aún no ha llegado, ha tardado 3 meses. Yo creo que ha tenido inspecciones probablemente de droga en varias partes, pensando de que no era posible que un producto peruano fuera tecnológicamente requerido en Asia. Pero lo cierto es que con gran satisfacción real, que es probablemente la primera vez que ocurre en la historia pues, del Perú. Tenemos ya 3.000 unidades de dispositivos instaladas en México, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, en Perú y próximamente en Filipinas. Pero bueno, la presentación va a empezar dando una visión de algo que para mí es muy importante porque yo lo viví. Yo estaba en Estados Unidos estudiando, yo en el año 86 fui a Berkeley y en ese momento estaban haciendo el aislamiento de base por el profesor Kelly, que es indiscutiblemente el padre del aislamiento de base, ¿no? Él explicaba en sus presentaciones, en sus clases, de que había habido un intento fallido de aislamiento de base con el criterio del piso blando.
Lo que nosotros conocemos como el piso blando hoy por hoy, que es algo como el diablo, ¿no?, para cualquier calculista de estructuras, en Estados Unidos, en el año de 1970 y antes, era considerado como la vanguardia del diseño sismorresistente. Se pensaba que un piso blando iba a generar ese desplazamiento, ¿no?, que iba a disipar energía y que iba a permitir que la estructura no tuviera daño. Entonces, con esa idea, se construyeron varias estructuras, entre ellas el famoso hospital del Olive View. Este hospital no solamente tenía la planta diáfana abajo, sino que arriba tenía una serie de muros formados a propósito con la idea de formar el piso blando. ¿Qué ocurrió? Bueno, que la física va más allá de lo que nosotros podamos pensar o lucubrar como teorías, y la física se encarga de que vuelva toda la realidad y se caiga al suelo lo que no está bien pensado. Mi padre, que era un gran calculista, hizo un montón de obras en la UNI, por ejemplo. Si uno va por toda la facultad antigua de la UNI, va a ver las placas de lo que él construyó. Él jamás hubiera hecho una cosa así. Esto era una idea que jamás hubiera hecho, pero en Estados Unidos pues había esta idea. Entonces, el aislamiento de base nació como mejora a esta mala solución, pensando de que el piso blando lo íbamos a hacer con neoprenos, grandes neoprenos que tuvieran una gran capacidad de deformación. Pero es eso, un piso blando, ¿no? El aislamiento de base de neopreno es un piso blando. Al mismo tiempo, en ese entonces también yo trabajé como ayudante de investigación para el profesor Zayas, bueno, para el profesor México en realidad, pero con el sistema de Víctor Zayas, que era el sistema de FPS, Frictional Pendulum System, ¿no? En ese entonces solo había un tanque de agua construido en todo el mundo, y era un tanque de agua para la Marina, y el señor Zayas pues quería pues implantar su sistema, que tiene grandes ventajas, en particular el hecho de que la carga axial no está tan limitada como lo está en los neoprenos, ¿no? Entonces, digamos que esa gran ventaja le permitía hacer estructuras tan bonitas, o le ha permitido hacer estructuras tan bonitas como las que vemos en la imagen, que tiene grandes luces y grandes cargas. El problema que tiene el aislamiento de base de fricción, que yo ya lo dije en su momento, en el año 90, 89, es de que no se pueden calcular correctamente los desplazamientos. ¿Y correctamente qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el desplazamiento, que lo calculamos de una manera, digamos, teóricamente exacta, con un valor de 10 centímetros, perfectamente puede ser 30 centímetros, perfectamente. Y eso tiene grandes repercusiones, porque si uno tiene un plato en el cual se va a deslizar la estructura, si pasamos de ese valor, pues o se cae o rompe el anillo de restricción alrededor de lo que sería el aislador. Y eso es lo que ha pasado, en una serie de estructuras, ¿no? Contra lo que se pueda pensar, una estructura con aislamiento de base es más vulnerable que una estructura sin aislamiento de base. Y esto, mucha gente no lo entiende cuando yo lo explico, pero es como cualquier ejercicio, digamos, matemático que hemos hecho seguro como ingenieros de jóvenes, en las cuales comenzamos a multiplicar y a restar cosas, y multiplicar por cero y restar, y al final llegamos a la conclusión de que 1 más 1 es 3. Evidentemente 1 más 1 no es 3, pero si simplificamos una serie de factores, al final podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que pasa con el aislamiento de base. Por ejemplo, las componentes verticales, que no son resueltas por ningún aislamiento de base. El único sistema que lo puede controlar son sistemas como el que muestro en la figura, que yo lo empleé para un aislamiento del Hospital de Sant Pau en Barcelona por un tema del metro. Pero esos sistemas no funcionan para vibraciones horizontales de terremotos. Son exclusivos para vibraciones verticales, ¿no? Y bueno, como la realidad es muy terca, pasa pues lo que pasó, por ejemplo, en este puente que estamos viendo aquí, que es una estructura con aislamiento de base, pues que colapsó incluso sin ningún terremoto, simplemente pues por la carga probablemente desbalanceada y las grandes deformaciones, ¿no? Porque el aislamiento de base, el problema que tiene, es una buena técnica si se calcula correctamente, pero es una técnica muy delicada, ¿no? Yo me gusta poner el ejemplo, ¿no? ¿Cómo es más fácil que tengas un accidente si vas a comprar el pan a 4 calles de tu casa? ¿Si vas en un Ferrari o si vas en un coche, un Panda, que se dice por aquí, un Volkswagen? ¿Qué es más probable que tengas un accidente? Evidentemente con un Ferrari.
Pues un poco es lo mismo, ¿no? El aislamiento de base es una gran técnica, pero si no se controla todo el proceso, y el cálculo en particular, tendremos más accidentes. Y por lo tanto, yo lo digo con toda claridad, una estructura con aislamiento de base es más vulnerable que una estructura sin aislamiento de base. Y eso lo ha demostrado continuamente los terremotos. Lo que pasa es que se oculta muchas veces la información porque gran parte de las personas que hacen esta investigación son parte de la investigación y por lo tanto pues no les interesa divulgar. Pero por ejemplo en Ecuador, que hubo un terremoto hace pocos años, el único puente que tenía aislamiento de base pues falló y se rompió el anillo, y eso que estaba a 250 kilómetros de distancia, por no mencionar los puentes de Turquía, que fallaron cientos de aisladores. Por lo tanto, bueno, es una técnica muy buena, pero es una técnica, digamos, delicada, ¿no? Yo desde un inicio, como trabajé en aislamiento de base y vi esta problemática, me interesé más por los disipadores de energía. Por otra parte, mucha gente se confunde y piensa, bueno, es que las estructuras, digamos, también pueden fallar, las estructuras convencionales. Claro, pero las que fallan normalmente son estructuras como las que vemos en esta imagen, que yo les recomiendo a todos los estructuristas que busquen los vídeos de la estructura de Cypress, el viaducto de Cypress en Estados Unidos, porque es realmente dramático lo que ocurrió en ese viaducto, producto de una solución mal pensada, ¿no? A veces, digamos, el plantear, digamos, una estructura para simplificar el cálculo puede dar lugar a barbaridades como este viaducto, que era una estructura isostática. ¿Y por qué era una estructura isostática? Bueno, pues porque en ese entonces el cálculo de las pérdidas diferidas del posttensado era complicado de calcular y el calculista pensó, pues mira, la hago isostática y de esa manera pues las pérdidas no me afectarán mi cálculo del posttensado. Error increíblemente grande, porque realmente el hecho de tener una pérdida del 10-15% en el posttensado no se compara con el hecho de disminuir en 2 o 2,5 veces lo que se conoce como la redundancia estructural. Es decir, como ingenieros calculistas, cuando nosotros diseñamos por sismo, hay dos factores que son los que permiten reducir significativamente las cargas sísmicas. Uno es la redundancia, es decir, el número de rótulas plásticas que podemos tener, y en segundo lugar, lo que sería la ductilidad de las secciones, ¿no? En ese sentido, pues esta estructura es una estructura, por una parte, isostática, es decir, con una sola rótula y era un mecanismo, y en segundo lugar, no tenía detalles dúctiles. Y ocurrió pues lo que pasó en ese entonces, ¿no? Pero era un diseño incorrecto, ¿no? Pero bueno, bien, nosotros lo que vamos a hablar en esta presentación no es de todo lo anterior. Lo anterior es un poco la base por la cual yo me decanté, a pesar de que empecé con el aislamiento de base, me decanté por el tema de los disipadores de energía, ¿no? Porque consideré que eran más seguros, más económicos y eran con una técnica constructiva establecida. No hay que hacer una técnica especial. En ese entonces ya habían pues estos tres grupos de sistemas, los de metales, los de fricción y los disipadores viscoelásticos. Los viscoelásticos habían cobrado interés en ese entonces por las torres gemelas, puesto que esas torres que desde un inicio tenían problemática, digamos, por su movimiento frente a vientos de varios metros, imagínense, metros estamos hablando, se cerraban cuando había un viento fuerte, pues la empresa 3M resolvió en parte el problema aplicando cientos de disipadores viscoelásticos en las torres gemelas, ¿no? Entonces cobró interés, estoy hablando del año pues 95, 90 aproximadamente. Los de fricción, claro, para un calculista teórico es perfecta la fricción, porque es rígido, plástico. El área encerrada es máxima, ¿no? Uno piensa, pues, es lo ideal. Intrínsecos a la fricción. Eso que nos enseñan en el colegio o en la universidad, de mu por n, donde mu es el coeficiente de fricción, ha hecho un grandísimo daño. Porque mu no es constante. Mu depende de la presión, depende de los ciclos, depende de la temperatura, depende de la fuerza que está actuando en ese momento. Por lo tanto, el coeficiente de fricción es de una enorme variabilidad, ¿no? Y en ese sentido, la fricción, por lo tanto, no es tan calculable, ¿no? Bueno, entonces, hay después lo de metal.
Los de metal son los que a mí me interesaron, pues el metal, el acero es un gran material para calcular, como decía mi padre, que a mí me ha influido muchísimo en muchas cosas. Él me decía, el concreto es tan buen material que se puede calcular, y por eso no le gustaba el adobe, ¿no? Por las dificultades que tiene de cálculo. En cambio, el acero, pues es mejor todavía que el concreto, porque realmente es isotrópico, homogéneo y con una gran ductilidad. Entonces, los de metal me parecieron más interesantes, y dentro de lo de metal, pues hay los de extrusión de plomo, memoria de forma y plastificación de metales. Bueno, extrusión de plomo básicamente significa que uno tiene un orificio, digamos, pequeño, y por medio de la fuerza el plomo atraviesa, cambia de forma, y eso genera una disipación de energía. Bien, no debemos de confundirnos entre lo que sería un amortiguador y un disipador. Y esto es importante, muy importante decirlo, porque la gente los confunde, ¿no? Y los mezcla. Pero esto realmente viene desde la época que yo estaba en Berkeley. ¿Y por qué se dio lugar? Bueno, porque el cálculo en ese entonces no era tan potente como puede ser ahora, ¿no? En el año 87, 88, 89, las herramientas de cálculo eran limitadas, ¿no? Por lo tanto, hacer un cálculo no lineal, pedirle a una persona, haz un cálculo no lineal, pues era imposible. Y en ese sentido, lo que se buscaba eran métodos lineales, ¿no? De ahí nació la idea del aislamiento de base, que cambia el periodo, ¿no? Periodo del aislado, ¿no? 3, 4 segundos de aislado, y se hace un cálculo relativamente simple, y por eso tuvo mucho interés el aislamiento de base. Y los disipadores y los amortiguadores se juntaron con la idea de que le daremos un amortiguamiento equivalente. Entonces hacemos un cálculo lineal con un amortiguamiento equivalente. Pero eso es única y exclusivamente porque en el año, repito, en el año 86, 87, no se podía calcular de otra manera. Y los americanos, que son muy prácticos, pues juntaron disipadores y amortiguadores, hicieron este método, y a partir de ahí la gente se quedó con la idea de que los amortiguadores y los disipadores son lo mismo. Yo me encontraba con personas aparentemente notables, ¿no? En el sentido de reconocimiento, ¿no? Que dicen que los disipadores no cambian el periodo de la estructura. Evidentemente es un error enorme, ¿no? El afirmar semejante barbaridad. Pero eso viene dado pues por este origen de los amortiguadores, ¿no? Un amortiguador tiene una curva histerética como la de la izquierda, ¿no? Es una curva que tiene una curva elíptica que puede ir ampliando, pero que la pendiente es definida. Por lo tanto, actúa con la velocidad y no cambia el periodo de la estructura. Por otra parte, un disipador es como el de la derecha, es una curva que la rigidez depende del grado de deformación. Por lo tanto, no hay una pendiente definida. Si nosotros nos fijamos un objetivo de 2 centímetros, tendremos una pendiente. Pero si buscamos un desplazamiento de 4 o de 5 centímetros, tendremos otra pendiente. Por lo tanto, los disipadores cambian el periodo y actúan con la rigidez de la estructura. Por lo tanto, son muy distintos. Hoy por hoy se puede calcular con un análisis tiempo-historia no lineal y nos permite obtener el 100% de las ventajas de los disipadores. Mientras que antes no podíamos hacerlo y nos teníamos que quedar con ciertas ventajas nada más. Eso es algo reciente de los últimos 3, 4 años, lo que les estoy comentando. Podemos ver comparativamente casos reales, ¿no? Bueno, el de abajo es real, el de arriba es una curva, digamos, de estas teóricas, en las que muestra cómo cambiando el amortiguamiento del 5 al 10% podemos reducir pues, del 0,22 al 0,17, ¿no? Esa sería la respuesta, cambiando el amortiguamiento de una estructura del 5 al 10%. Pero cambiar la respuesta, cambiar el amortiguamiento de una estructura del 5 al 10%, créanme, que yo hago estos cálculos todos los días, es bien difícil. Hay que poner muchísimos amortiguadores. Y cada amortiguador tiene un precio desproporcionado. Por eso que esa técnica no se emplea de forma masiva, a pesar de que su origen es del año 87. Sin embargo, si nosotros empleamos disipadores tipo SLB, que son disipadores rígidos, que plastifican prácticamente en 0,2 milímetros, podemos obtener lo que vemos en la imagen abajo, ¿no? Es decir, tenemos disipadores que han reducido más del 50% la respuesta con solo 30 dispositivos. Esto es un caso real, no es un ejemplo numérico. Es un caso real para una estructura
reforzada en Ecuador. Es el Hotel Seibo Dorado. Por lo tanto, con 30 dispositivos hemos reducido a la mitad los desplazamientos, ¿no? Y eso, que en ese cálculo, en ese entonces, todavía no tomábamos en cuenta las ventajas del tiempo historia no lineal. Era simplemente un cálculo lineal. Debo decir que cuando yo estaba en Berkeley ya estaba el sistema ADAS, digamos, en funcionamiento, y estaba la tesis de un amigo, compañero de estudio, Javier Alonso, mexicano, y él hizo su tesis de maestría sobre este sistema ADAS. ¿Cuál es el problema del sistema ADAS? Bueno, que es un sistema flexible. Esta X que estamos viendo no está trabajando en el plano, digamos, sino que está trabajando en la dirección perpendicular. La idea es que esto se pueda mover y al moverse disipe o dé amortiguamiento. De ahí viene el nombre, ¿no? Adding damping and stiffness. Pone énfasis en damping, no en stiffness. Y ese es el gran error, el camino incorrecto que siguieron en Estados Unidos y que yo visualicé hace muchos años y que le he dedicado tanto esfuerzo para buscar disipadores de energía rígidos. Disipadores que sí sean rígidos, que aumenten, que acorten el periodo, que den más rigidez. Fíjense que el tema es de que se piensa que al darle más rigidez, como el periodo hace cuando uno se acorta el periodo, aumenta la fuerza, uno piensa, bueno, es que eso es una mala idea porque voy a atraer más fuerza. Pero es que ese es el error conceptual, porque un disipador inicialmente sí atrae más fuerza, pero a las décimas de milímetro plastifica y cambia el periodo estructural y por lo tanto vuelve a bajar. Ese es el objetivo de lo que hemos estado haciendo, es decir, un disipador que sea muy rígido, pero que plastifique muy rápido y que al plastificar nuevamente reduzca las fuerzas y dé ductilidad a la estructura. Desde el año 2000 hemos venido trabajando con estas ideas y aquí estamos viendo un grupo de investigación que fue al laboratorio de ISMES en Italia, uno de los primeros ensayos, de hecho el primer ensayo que hicimos en mesa vibratoria. Realmente aquí hay que agradecer a Giorgio Serino, fue quien me invitó. Yo era el investigador principal de la parte de control pasivo, es decir, de los sistemas de disipación de energía. Y este es el equipo que trabajó en ese entonces en la mesa vibratoria que ven aquí. El dispositivo estaba puesto en esta ubicación. Esos son los resultados que obtuvimos, que voy a ir pasando rápido porque la presentación es muy larga y si no, no vamos a tener tiempo de ver las partes finales, pero básicamente lo que estamos viendo aquí es en el eje X, sería el factor de escala. El terremoto lo fuimos amplificando, el mismo terremoto lo fuimos amplificando, multiplicando por un factor, 0,5, 1, 1,52, el terremoto de Loma Prieta, y lo que vemos a la izquierda sería el desplazamiento y a la derecha las aceleraciones o fuerzas, ¿no? Hay una proporción en aceleración y fuerza. Y si observamos, veremos que los desplazamientos, en este caso, están parecidos a esta línea de abajo inferior, que sería el desplazamiento del sistema rígido. Es decir, si el disipador trabajara de forma lineal, muy alejado del desplazamiento de la estructura flexible. Al mismo tiempo, a la derecha estamos viendo, aquí abajo serían las fuerzas de la estructura flexible, es decir, la estructura sin el disipador, y aquí arriba sería la fuerza de la estructura rígida. Fíjense que al comienzo tendríamos fuerzas parecidas a la estructura rígida, pero a medida que aumentamos el terremoto, se parecen cada vez más a las fuerzas del sistema flexible. Dicho de otra manera, para un factor de escala de 2,25, que sería el máximo que aplicamos, prácticamente tenemos el mismo nivel de fuerzas que la estructura flexible, pero el mismo nivel de desplazamientos que el sistema, digamos, rígido, lo cual es el ideal sismoresistente. Esto lo vimos para un sistema de 1 grado de libertad. Hoy por hoy, con toda la experiencia de los cientos de proyectos que hacemos y los cientos de cálculos que hacemos, les puedo decir que para una estructura de varios grados de libertad de más plantas, es incluso mejor todavía el resultado comparativamente a lo que estamos viendo en esta imagen. Estamos viendo proyectos como el de Legacy, como el de Landmark que hemos hecho recientemente, con unas mejoras enormes de reducción de fuerzas, de desplazamientos, comparado a la estructura sin disipadores de energía. Pero en este ejemplo es un sistema de 1 grado de libertad que es lo más crítico porque no actúa con los varios modos, con los varios, digamos, sí, con los varios modos de vibración, sino simplemente hay un modo de vibración porque solo hay un periodo, ¿no? Bueno, continuando con las investigaciones, hicimos los ensayos en el año 2002, también en ISMES. ISMES es como, imagínense, el tamaño de la UNI, pero lleno de laboratorios.
Eso es ISMES. Y solo se dedica a la investigación, no hay docencia en ISMES. Es un centro de investigación. Eso da una idea de la potencia que tiene Italia como referente en la investigación y da una idea de lo que era ISMES en ese entonces. Tenía, que yo había contado como 5 mesas vibratorias en diversas partes y hacían los ensayos de los Ferrari y una serie de equipos que manejaban en el laboratorio, ¿no? Nosotros usamos una pequeña mesa que estaba por ahí olvidada dentro del laboratorio de ISMES, ¿no? Y tenían máquinas como esta, que era una máquina específica para hacer ensayos de aisladores de base, y lo utilizamos para ensayar nuestros dispositivos. Esta fue la tesis del profesor Hurtado. Ya en ese entonces había una problemática, o yo observaba la problemática, de que las conexiones, como eran atornilladas, que era lo que en ese entonces hacíamos, tenía el problema del deslizamiento. Si apretábamos mucho los tornillos, no había deslizamiento, pero transmitía carga axial. Si los hacíamos sueltos, se deslizaba mucho en esa zona, pequeños milímetros, pero al final daba curvas como la que vemos aquí a la izquierda arriba, que es una curva que incluye el deslizamiento, mientras que a la derecha ven la curva bonita, que no tiene prácticamente ningún deslizamiento, ¿no? Pues era un tema que yo le daba vuelta de cómo mejorar. En ese entonces no había encontrado la solución. Hicimos las tablas de Hurtado, famosas del año 2003, en las cuales pues teníamos el tipo de dispositivo y los valores de rigidez inicial, por fluencia, y los parámetros normales de diseño de este sistema, ¿no? Posteriormente, en el año 2016, con Yolanda Nusso, de Italia también, pero en este caso de Nápoles, ella como parte de su tesis doctoral, bueno, esto empezó porque ella vino con un convenio Erasmus que tenemos con la Universidad de Nápoles, que vienen cada año 2 estudiantes, normalmente súper buenos estudiantes, están con nosotros, aprenden de nuestra empresa y al mismo tiempo nos aportan sus ganas y su interés en trabajar en dispositivos sísmicos, normalmente es el tema que a ellos les gusta. Y bueno, pues su trabajo le gustó tanto lo que hizo con nosotros que hizo su doctorado y diseñó la máquina que ven aquí de color azul. Esta máquina la diseñó ella, esto es una prensa que tiene un actuador, y aquí tendríamos pues el dispositivo SLB que se ve en esta imagen, que es donde estamos aplicando una carga, en este caso pues cíclica, ¿no? Bueno, esto es el mecano que se fabricó expresamente para esta investigación, ¿no? Para su tesis doctoral. Y aquí ven nuevamente la problemática que teníamos, ¿no? Todavía en ese año, que es que si apretamos los tornillos, pues no hay tanto deslizamiento, pero si los dejamos sueltos para que no transmitan carga axial, tiene esta curva con estos cortes, ¿no? Que se ven. Son deslizamientos. Esto ocurre porque el tornillo, para entrar un tornillo dentro de un agujero, hay una tolerancia, mínimo es 1 milímetro. Ese milímetro a la hora de que va cargando cíclicamente va aumentando el valor. Y de ahí que se produzca ese valor, que son pequeños, porque estamos hablando de unos pocos milímetros, pero hacen que las curvas no sean pues, bonitas, ¿no? Ya en ese entonces, a partir de ese entonces, comenzamos a trabajar una idea que hace tiempo que estaba sobre la mesa, que es, digamos, desarrollar unos ensayos de platina. En este caso, una tesis de la UNI, además, que yo les recomiendo que la vean, del ingeniero Marcos Pantoja. En esa tesis aplicamos la idea que teníamos hace tiempo, que era calibrar con una platina y modelar los disipadores de energía en base al resultado de un test simple de platina y modelos constitutivos del acero. Al mismo tiempo, en esos años aproximadamente, nació lo que sería la conexión almenada, que todavía la seguimos usando el día de hoy. Básicamente es una conexión como un engranaje, ¿no? Que permite el movimiento vertical, no hay carga axial, pero que evita, digamos, restringe el movimiento horizontal. De esa forma tenemos una solución que resolvió el problema que les he estado mostrando en las imágenes anteriores, de una estructura o un disipador que no transmita carga axial. Si apretábamos los tornillos, recuerden, si apretamos los tornillos transfería carga axial, pero, digamos, si lo dejábamos sueltos, no transfería y generaba esa curva histerética fea. Y como uno de los objetivos o uno de los criterios básicos que yo he planteado desde un inicio es que el disipador no debe transmitir carga axial, no había solución al problema, excepto cuando llegó esta conexión. ¿Qué se me ocurrió?
un día viendo una puerta que se estaba abriendo, un engranaje, y pensé, pues mira, esa es la solución. Tenemos máximo contacto entre los engranajes y podemos, por lo tanto, evitar la carga axial y tener una mayor fuerza cortante transmitida en la conexión. Y así nació este sistema de conexión. Sacamos unas tablas como la que vemos aquí, a la izquierda y a la derecha, son del año 2018, son relativamente recientes, esto es lo que seguimos empleando. Bueno, ahora hemos hecho la cuarta generación, esto sería la tercera generación de dispositivos. Hay gente que se confunde, piensa que la cuarta es mejor que la tercera, que la quinta será mejor que la cuarta. No es que sea mejor, es simplemente un tema de capacidad de desplazamiento. La tercera generación tiene una capacidad de desplazamiento del orden de 35 milímetros, más o menos 35 milímetros según la norma americana, con unos protocolos de carga que hay establecidos. La cuarta generación llega hasta 60 milímetros, que es lo que hemos llegado al día de hoy. La quinta generación llegará hasta 100 milímetros, que ese es el objetivo siguiente que estamos en este momento pues trabajando en él, ¿no? Pero bueno, en esta solución que vemos en esta imagen, estamos hablando de la tercera generación y son 35 milímetros. Hemos hecho ensayos también como este que vemos en la UNAM, en una estructura de un pórtico, un muro desacoplado y unos disipadores instalados en estos puntos. Uno de los mejores ensayos que hemos hecho, sin duda, ha sido el ensayo de la mesa vibratoria en la Católica en el año 2018. Ese ensayo teníamos una estructura muy flexible, como que ven en esta imagen, prácticamente la máxima altura del laboratorio, el máximo peso que podía tener el laboratorio también para poder moverlo, y pusimos este muro desacoplado, que aquí hay una junta, ¿no? Y aquí estaría el disipador en esta ubicación. Aquí vemos los resultados, digamos, numéricos experimentales, una muy buena correlación, sobre todo cuando teníamos ya un factor de escala mayor. En este caso es lo mismo, es decir, la misma estructura, sometida a estas gráficas, muestran 3 valores del factor de escala del terremoto que hemos empleado para el experimento, ¿no? Y tenemos 2 curvas, 2, digamos, señales distintas que empleamos. Pero obtuvimos el mismo resultado, que había una buena correlación numérica experimental y que sobre todo era muy parecida para un valor grande de, digamos, del terremoto. ¿Y eso por qué? Bueno, realmente aquí faltaría todavía una tesis, si hay algún interesado podría perfectamente trabajarla, porque el modelo que utilizamos es un modelo muy sencillo de unas barras articuladas en los extremos, porque es una estructura articulada, y con el disipador concentrando la plasticidad. ¿Qué ocurre? De que estas articulaciones no son perfectas. Hay un poco de fricción en la articulación, producto del apoyo, producto de la fricción natural del nudo, y por lo tanto, para desplazamientos o para un terremoto pequeño, esa fricción tiene un factor grande y por eso la correlación no es tan buena para valores pequeños, pero a medida que el terremoto es más potente, esa fricción ya no es tan importante, pasa a ser un factor de segundo orden, y por lo tanto la correlación con el modelo articulado y el disipador es más exacto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en todos los casos, la correlación numérica experimental fue muy buena. Bueno, yo no los quiero aburrir más con esto, porque realmente yo los animo a entren a la web de sldevices.com y van a encontrar muchísimos reportes y muchísimos vídeos y muchísimos, digamos, reportes de ensayos que hemos ido haciendo desde el año 2000. Este trabajo, digamos, requiere una extensa experimentación. Y lamentablemente es complicado, digamos, encontrar laboratorios, digamos, dispuestos o que faciliten el trabajo, digamos, el trabajo nuestro. Tuvimos la suerte en el año 2020 del Laboratorio de Cantabria, que nos abrió sus puertas también, en este caso a través de un convenio y un costo, ¿no? Y bueno, gracias a ese convenio y a ese proyecto, digamos, con Cantabria, hicimos lo que sería la cuarta generación, que es lo que vamos a ver brevemente ahora, ¿no? Así que hemos visto la primera parte de la presentación, ahora estaríamos en la segunda, y brevemente voy a explicar los resultados de Cantabria que nos permitieron ampliar la capacidad de deformación del dispositivo hasta los 60 milímetros, ¿no? Básicamente ensayamos un muro desacoplado con un disipador en el extremo, que se ve en esta imagen, ¿no? Aquí sería el disipador, este es el actuador, y el muro lo sujetamos con unos rieles que tienen abajo en la base
del laboratorio. Aquí vemos un poco la imagen del muro desacoplado de concreto con las barras por dentro y el disipador estaría instalado aquí. Como comentario, nada más decirle que hay la técnica del DIC, que es una técnica muy moderna que permite evitarnos todo el problema de antes, ¿no? Que para poder medir una deformación teníamos que poner una galga pegada con una corriente que pasaba por ese elemento, y en función de la resistividad del paso de la corriente podíamos saber el esfuerzo, la deformación y el esfuerzo. Pero claro, realmente ese sistema es muy laborioso, y hoy por hoy tenemos estas técnicas con un móvil podemos capturar pues, la deformación de una probeta, ¿no? Yo los animo a ir por ese lado, porque la investigación en ese campo pues, es muy prometedora, ¿no? Básicamente consiste en una cámara en la cual grabamos, tomamos una serie de puntitos de referencia, y el móvil, con esa gran precisión que tiene, puede capturar los alargamientos en todas las direcciones. Bueno, este es el protocolo de carga de la ISC, ese es el protocolo que tenemos que cumplir para poder afirmar que un disipador tiene una capacidad de desplazamiento pues, de determinados centímetros, y ese es el que aplicamos en el ensayo de Cantabria, ¿no? Y obtuvimos el resultado que ven en esta imagen, ¿no? Esta curva tan bonita, esta curva histerética de más o menos 6 centímetros, que es lo que obtuvimos, y por eso avalamos lo que sería la cuarta generación. Esa fue la tesis de maestría del ingeniero Guillermo Bozo. Bueno, aquí ponen desarrollo, pero está terminado. Y realmente pues, fue una gran satisfacción. Ahora estamos trabajando para la quinta generación, que van a tener una capacidad mayor. Los ensayos que vamos a hacer próximamente en la Universidad de Lima, que les he comentado, no son de la quinta generación, son todavía de esta cuarta generación. Pero bueno, esperamos pues, unos magníficos resultados también, que evidentemente apenas los tenga los compartiré. Entonces quizá la parte que más les puede interesar a los presentes, una de las partes sería, bueno, pues, ¿cuándo y cómo utilizar esta técnica, ¿no? Es decir, en base a nuestra experiencia, ¿cuándo es interesante? Bueno, hay varios casos, ¿no? Un primer caso es cuando tenemos una gran torsión en planta, que es una estructura rectangular que tenga, por ejemplo, muros en un extremo, pues tiene el efecto de la torsión en planta, ¿no? Y uno se va a encontrar como calculista de que si uno aumenta las columnas, sigue fallando por la torsión tan grande que tiene, y las aumentamos y sigue fallando por la torsión. Por lo tanto, en esos casos, si añadimos unos muros desacoplados en el otro extremo, podremos, digamos, reducir el efecto de la torsión, y podremos tener una solución pues, económica y sin columnas tan grandes, ¿no? También podemos usarla cuando tengamos un piso blando, por ejemplo, ¿no? Una estructura en un determinado nivel. Pues en ese nivel ubicamos una serie de dispositivos, porque una gran ventaja del sistema nuestro es de que no transmite carga axial, como les he comentado antes, la conexión. Por lo tanto, lo podemos ubicar libremente en planta y en altura, ¿no? Al no tener carga axial. Entonces, en estructuras de pisos blandos, pues también es una solución buena. También una tercera aplicación muy interesante es para rigidizar y dar utilidad a estructuras existentes. En ese caso no hay competencia, así de claro le puedo decir. No hay competencia si la competencia es leal, claro. Si la competencia es desleal, pues por supuesto que puede haber cualquier sistema que sea interesante y que puede pues, ponerse en planos y ejecutarse. Pero si la competencia es leal, es decir, si haces un estudio privado, una empresa, un particular, quiere reforzar su estructura y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a poner estas diagonales de tubitos, voy a poner muros de concreto, voy a encamisar las columnas. Esas son las soluciones que hoy por hoy tiene un ingeniero. Voy a poner un Thomas Damper, puede pensar incluso, un vibrador de masa sintonizada. Bueno, puede probar y puede ver los costos. Pero de todos esos costos, sin ninguna duda, la solución más económica y técnicamente más solvente va a ser empleando disipadores de energía. Por lo tanto, en ese caso, pues también es una buena solución. Otro caso muy interesante es el habitual en Lima, que tenemos, digamos, y otras ciudades, ¿no? Que tenemos muros de dos extremos, en dos caras, ¿no? Tenemos muros, y en la otra dirección, digamos,
no podemos poner muros porque ahora nos obligan a bajar, digamos, varios sótanos, y por lo tanto, en los sótanos para el parqueo no podemos poner muros en la dirección perpendicular. Bueno, pues en esos casos, pues tenemos los muros de los laterales y añadimos unos muros desacoplados en la dirección perpendicular en las plantas superiores que no llevamos hasta los sótanos. Por lo tanto, ahí también es un campo muy interesante de aplicación. Otro campo que hemos encontrado súper interesante, y es, bueno, en Perú lamentablemente no se puede utilizar porque, y este es otro tema bueno de investigación, la norma peruana es una buena norma de los 70, ¿vale? Pero hoy por hoy es una norma anticuada. Las normas modernas distinguen entre varios niveles de espectros, digamos, o de solicitaciones sísmicas, partiendo con un nivel muy bajo, un terremoto frecuente cada 50 años, que sería el terremoto de servicio. Después entra un terremoto de diseño y después tiene lo que sería el terremoto de colapso, ¿no? Entonces, esos diversos grados de terremoto están vinculados también al tipo de sistema estructural que uno tiene, ¿no? Entonces, ese, digamos, nivel de terremoto, el grado de colapso, está vinculado al sistema estructural. Entonces, una estructura de pórticos, el nivel de drift de colapso es del orden de 0,25, 0,30, 0,35, ¿vale? O sea, es por 4 el valor de peruano, el 0,07, ¿no? Pues ese es el límite de colapso de una estructura porticada. Pero si la estructura es de muros, ese drift pasa de 0,30 a la mitad, a 0,15. Porque reparar un muro que se ha deformado, un drift de 0,15, es evidentemente mucho más complicado. Por lo tanto, hay una ventaja competitiva de las estructuras de pórticos frente a las estructuras de muros. El drift, como digo, pasa de 0,15 para muros a 0,30 para pórticos. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos usar la solución de pórticos e incorporar muros desacoplados para darle rigidez, porque el problema de los pórticos es que son muy flexibles, ¿no? Y esa solución nos está dando enormes satisfacciones en México y en cualquier otro país donde tengamos pues, una norma moderna de diseño que considere este efecto que les estoy ahora mismo indicando, que es algo que aparece en la normativa americana, por cierto. Pues podemos ver ejemplos de estructuras que hemos construido, porque todo lo bonito de todo esto, yo me hice ingeniero porque me gusta ver lo que hago, ¿no? Si no, pues probablemente no hubiera estudiado ingeniería. Lo bonito es poder ver una estructura que se ha calculado y que se construye, ¿no? Y en este caso, pues tenemos a la izquierda, pues, el proyecto Urbania, que tiene estos muros, que vamos a ver después en los ejemplos de cálculo, digamos, dónde los ubicamos, ¿no? Podemos poner disipadores, pues, por ejemplo, uniendo muros en este sistema que vemos aquí, que sería, en este caso sería un muro acoplado. Abajo es un muro desacoplado porque el movimiento del muro es diferente, digamos, al movimiento del pórtico, ¿no? A la derecha arriba es una diagonal chevron y abajo, pues, una diagonal, pues, convencional. Tenemos también que lo podemos ubicar en dinteles. Esta es una idea que todavía estamos desarrollando, pero todavía nos falta más investigación experimental y numérica, pero es una idea que estamos trabajando en ella, ¿no? Bueno, a día de hoy les puedo decir que tenemos más de 3.000 unidades instaladas o digamos, en proceso de instalarse en Perú, en México, ¿no? En Ecuador, en Guatemala, en Colombia y en Filipinas, ¿no? Por número de unidades tenemos más ubicadas en México, pero hay muchos proyectos, pero son pequeños, 4, 5, 10, que sería el número de unidades, salvo algunas excepciones notables, como el proyecto Palmar del ingeniero Boris Mesa, gran amigo y colaborador, digamos, de los disipadores, apoya siempre la innovación, y también el proyecto, pues, de la fábrica Lindley, con el doctor Alberto Ordóñez, que fue también un gran colaborador nuestro. Si miramos el número, los últimos proyectos más grandes serían los proyectos en México, Landmark y Legacy. Bueno, aquí voy a pasar muy rápidamente porque la charla no tiene como objetivo el cálculo, pero sí quiero darles una idea de cómo se calcula o cómo se calculaba, digamos, la estructura en base a lo que yo le llamo iteración directa, ¿no? Para eso tenemos un ejemplo muy sencillo, una estructura de 5 pisos,
entrepiso de 3,20 m, columna de 30 por 30. Imagínense una estructura muy sencilla como esta, que tiene columnas muy delgadas. Las cargas se ponen, digamos, como cualquier modelo matemático. Tendríamos el espectro, pues, en este caso, 0,31, bueno, lo normal, digamos. Y veríamos, pues, que la estructura, pues, tiene un drift de 0,2, muy grande, muy superior al 0,07, y que hay un montón de columnas, pues, que no cumplen, con una cuantía de 8 horas de 1 pulgada. Esto sería un típico ejemplo que pasa mucho en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que no tienen la costumbre, o no tenían la costumbre de usar muros y hacían columnas o estructuras muy flexibles, ¿no? Pero bueno, también ocurre también en el Perú en estructuras antiguas, ¿no? Antiguamente, pues había la idea de los pórticos de carga y las estructuras secundarias, ¿no? Y la UNI misma, pues tiene un montón de estructuras, pues de hace muchos años que no tienen ninguna capacidad sísmica, ¿no? En una dirección. Bueno, pues nosotros pues quisiéramos reforzar la estructura anterior. Lo primero que haríamos sería ver de ubicar diagonales o muros desacoplados, según lo que uno quiera, pues digamos que diagonales porque pesa menos y es más fácil de instalar. Y pondríamos pues estas barritas que le pondríamos una sección genérica, 1 centímetro por 30 centímetros, por ejemplo, ¿no? Porque no lo conocemos. Asignamos una propiedad constante para todos los dispositivos en la ubicación que nos permita la arquitectura y procederíamos al cálculo. Pues en este caso, pues veríamos que el sistema ha mejorado de 1,7 a 1 segundo, ¿no? El sistema flexible, o sea, el anterior, sin ningún disipador, este es el flexible, tendría un periodo de 1,7. Al ponerle los disipadores ha bajado a 1 segundo. Es un cambio importante. Y si vemos el drift, ha cambiado a 0,02, a 0,006. Ahora ya cumple, ¿no? Lo siguiente que veríamos es que las columnas han mejorado, pero no todas cumplen. Bueno, pues típicamente pues habría que reforzar algunas columnas. Pero claro, estos son cálculos lineales, ¿no? Como les he dicho, no toman en cuenta el 100% de las ventajas de los disipadores y la capacidad de disipación. Por lo tanto, si hacemos caso de estos resultados y reforzamos estas columnas, estaremos del lado de la seguridad, ¿no? Que es lo que hacemos hasta el día de hoy, antes, digamos, de comenzar a emplear lo que habitualmente ya hacemos en la oficina, que es el cálculo no lineal tiempo-historia. Pero lo que yo les quería decir era que veríamos a partir de este cálculo el cortante que tenemos en cada uno de estos dispositivos, y en base al cortante y las tablas de los dispositivos, veríamos el tipo de dispositivo que nos conviene o que corresponde para ese cortante, ¿no? Y haríamos un nuevo cálculo, en el cual tendríamos una serie de dispositivos asignados a cada uno de los elementos de nuestro modelo matemático. Y lo volveríamos a calcular. Nuevamente veríamos que en este caso hay un cambio muy pequeño, incluso ha mejorado un poco más, el periodo ha bajado. Acuérdense que antes era 1 segundo, ahora es 0,989, mejor todavía. Y a nivel de drift también ha bajado un poco más, 0,064. Es un proceso iterativo, ¿no? Uno puede pensar, bueno, esto es muy laborioso. Bueno, era laborioso hasta que llegó el ingeniero Edison Muñoz, que él programó el plugin que hoy por hoy pues, nosotros distribuimos de forma pues, gratuita para todas las personas que quieran usarlo. Y este plugin tiene las propiedades de todos los dispositivos ya cargadas y al mismo tiempo hace este proceso de iteración de forma pues, automática. Hay que tener en cuenta que estos cálculos que estamos viendo ahora son cálculos muy aproximados, muy preliminares, porque no toman en cuenta la naturaleza no lineal. Estamos haciendo un cálculo lineal. Y por lo tanto, pues hay que tener la precaución de tener en cuenta pues, de que normalmente tendremos una gran variedad de dispositivos y lo que finalmente será más práctico es uniformizarlos a un número más reducido. Pero bueno, a las pocas iteraciones, 2, 3, 4 iteraciones, ya tendremos que los resultados no cambian mucho. Por ejemplo, fíjense, esto es a 116, 120, y así sucesivamente los valores en cada iteración va convergiendo a valores pues poco distintos. Bueno, eso sería lo que es los muros desacoplados, que es otra de las partes básicas del invento. Consiste en tener un muro que está dentro de un pórtico, y ese muro pues se le aplica las fuerzas máximas que transmiten los disipadores y podemos calcular este muro de forma independiente al resto de estructuras, ¿no? Podemos armar, en este caso, pues un armado de media cada 10, un armado vertical de 5 octavos cada 15. Ese sería el armado de este muro, y esto corresponde a un caso real, por cierto, de una estructura en
Puebla, ¿no? Bien, pasamos a ver algunos ejemplos de estructuras, digamos, que hemos calculado y que hemos construido. La primera, pues en el año 2003 en Lima, el Casino Mubarak. Para los que estén interesados y les gusta un poco la historia, pueden ir al Congreso de Iquitos, en las actas del Congreso, ahí está reportado el trabajo que en ese entonces publicamos con una tridilosa, que es la cubierta que vemos aquí, y los disipadores SLB atornillados, que era lo que hacíamos en esa época, ¿no? También hemos hecho soluciones como esta que estamos insertando dentro de un tubo, un disipador. Esto que ven aquí color azul sería el disipador. Evidentemente no se puede soldar este con este porque si no, no habría disipación. Esto es para que tenga, es como tener un movimiento relativo entre los dos y ese movimiento permite disipar energía. También hemos hecho esta solución. En este caso con el doctor Alberto Ordóñez, que hizo grandes aportes al sistema en obras, digamos, que él proyectaba y que incorporó esta tecnología. La fábrica Lindley es un ejemplo muy interesante en el cual teníamos una columna que no llegaba hasta arriba a abrazar las vigas, digamos, en este caso es una viga de concreto, son vigas metálicas, y yo veía que este nudo me parecía un poco débil, ¿no? Y la solución que le propuse fue poner estas diagonales, incorporar estos disipadores en estos puntos, que fue lo que se ejecutó y está en Pucusana. Para validar el comportamiento hicimos un cálculo, en este caso no lineal, hace varios años, y bueno, pues son los resultados que obtuvimos. Fíjense cómo el momento en el nudo baja considerablemente y el momento máximo se produce en la zona donde está la diagonal, interactuando con la viga horizontal, ¿no? Tenemos fábrica Netalco, por ejemplo. Bueno, Netalco para mí es una obra, una fábrica emblemática porque desde siempre ha estado en mi familia, digamos, hemos colaborado con la dirección de esta fábrica. Es realmente muy de agradecer, ¿no?, que tantos años hayan confiado en nosotros. Toda la fábrica antigua está hecha de tridilosas y la última ampliación pues se hizo con esta solución de posttensado y disipadores de energía, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Tenemos aspectos de la construcción, ven que es relativamente simple, ¿no? Tenemos una estructura convencional con unas placas y unas barras que se anclan en los nudos y la columna convencional. Estas son fotos de la fábrica terminada y aquí la fábrica pues también por fuera, ¿no? Tenemos proyectos como este, que es para mí es uno de los proyectos más complejos que he calculado en toda mi vida. Es una de las torres más altas de Latinoamérica, desde luego. Es una de las torres, sin duda, de las más complejas de Latinoamérica también. Porque estamos hablando de 3 torres que están unidas entre sí, que salen una en voladizo para acá, otra en voladizo para allá y una tercera que sigue recta, ¿no? Esta torre Paradox es una torre espectacular. Y bueno, hicimos todo el cálculo e incluimos disipadores de energía reemplazando un muro que había de concreto y que pesaba una gran cantidad de kilos. Esta es la planta, para que se hagan una idea. Esto que se ve en estas líneas son porque la torre vuela para allá y esta que ven aquí está volando para allá. O sea, se inclina para acá y se inclina para allá. Y la tercera torre sigue recta. Son 62 plantas que tiene esta estructura y es realmente hermosa, ¿no? Aquí ven los diagonales con los disipadores, ¿no? Esta estructura ha sido sometida a 3 terremotos ya de magnitud severa, porque como México está al centro, ¿no? Santa Fe, el DF está al centro de México, pues todos los terremotos le llegan, ¿no? Y bueno, ha habido 3 terremotos ya importantes. Incluso en nuestra web, yo los animo a que entren y vean la primera página, van a ver el vídeo de una persona que con sangre fría en ese momento se puso a grabar y vio cómo se mueve la estructura en un nivel, me parece, en el 40, en el piso 40, me parece. Es una foto del equipo en ese entonces y los disipadores instalados. Aquí ven un poco también los disipadores instalados y las placas de conexión. Otro proyecto como Ixtapa, toda la costa de México tiene una alta sismicidad y este proyecto pues está en Ixtapa, que es una zona de playas muy bonitas. Ahí todavía hacíamos la solución de atornillar y con una llave dinamométrica le damos la presión requerida, ¿no?
El proyecto Urbania es el que les comentaba hace un momento, una estructura con gran torsión en planta, y teníamos pues bueno, el encargo del proyecto del cliente era pues los muros en un extremo, y en el otro extremo no quería muros, porque no podían bajar al sótano, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos el estudio, digamos, la primera solución era esta, una estructura pues, aparentemente muy simple, pero al tener torsión en un extremo, pues no había manera, o sea, poníamos columnas más grandes y la estructura no cumplía, ¿no? Bueno, voy a pasarlo rápido, ¿no? Porque esto ya lo he visto más de una vez. Y bueno, obtuvimos con la primera solución que la estructura no cumple con el drift de la normativa de Guadalajara, ¿no? Esta línea verde sería el límite, y como pueden ver, el rojo, estaríamos hablando que en esta dirección no cumplíamos. ¿Qué podemos hacer como calculistas? Bueno, pues la primera opción, ampliar columnas, pero eso es algo que no va a querer probablemente el arquitecto o el cliente. La segunda opción sería añadir unos muros en el extremo opuesto, pero como no pueden bajar al sótano porque en la parte de abajo hay circulación, tendría que ser unos muros, digamos, discontinuos, ¿no? Unos muros apeados, se dice en España, unos muros con unas vigas de transferencia, ¿no? Pero bueno, es una solución, ¿eh? Estos muros se acabarían aquí, y aquí tendríamos que diseñar estas vigas con esa enorme solicitación, producto de los muros discontinuos, ¿no? Esa sería la segunda opción. Convencional, que efectivamente pues, es una posibilidad que hubiera funcionado. Como pueden ver, si hacemos eso, al margen de que es una solución que igual no nos gusta porque es un muro discontinuo, era viable, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos nunca con lo fácil, nos gustan las soluciones seguras, ¿no? Nos gustan las soluciones dúctiles, ¿no? Y un muro discontinuo tiene el gran problema de la sobreresistencia del muro. Esa sobreresistencia puede generar momentos y axiles en las columnas y originar un fallo frágil, como es algo recurrente en muchas estructuras, ¿no? Gran parte de los problemas que tenemos en sismos, que podemos observar después de ver a una zona afectada por un terremoto, es la sobreresistencia de elementos que no pensábamos que tenían esa resistencia, ¿no? Y en este caso, pues este muro, aunque lo calculemos con todo lo que pudiéramos saber con respecto a muros, probablemente tendría la vulnerabilidad de tener una gran solicitación por exceso de resistencia y hacer el colapso de estas columnas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no me gustaba, aparte de que era carísimo, porque tenemos que apear todo ese muro con unas grandes vigas en la parte inferior, ¿no? Pero bueno, es una solución viable. ¿Cuál es la tercera solución? Bueno, pues la tercera solución es reemplazar ese muro discontinuo por muros desacoplados, como ven en esta imagen, y disipadores en estos puntos, que no tienen por qué bajar a los sótanos, ¿no? Aquí se vería en esta imagen el muro y el disipador en la viga del piso. Es decir, tendría un sistema de pórtico incorporando estos muros desacoplados. Bueno, pues con esta solución cumplimos el drift, ¿no? Y cumplimos el drift y le damos ductilidad a la estructura. Por lo tanto, es mejor que la solución anterior del muro convencional, que lo que generaba era un sistema de fallos frágil. A partir de ahí, bueno, estos son ejemplos ya de ver cómo trabaja, digamos, el sistema con diversos registros sísmicos peruanos, ven cómo se van formando las rótulas, van migrando en altura, ¿no? Y es un poco lo que ven en estas imágenes, ¿no? Bueno, vamos a pasarlo rápido. Hemos hecho muchísimos proyectos. Este es un proyecto hermoso en Vallarta. Tenemos una estructura en esta forma, ¿no? Y pudimos ubicar estos disipadores en estas plantas porque no molestaban la arquitectura. Teníamos abajo una planta diáfana y arriba pues íbamos ubicando el disipador que bueno, que no es un sistema de piso blando porque el disipador, digamos, plastifica, y a la que plastifica a un valor muy bajo ya cambia y ya no tiene la rigidez inicial con la que estábamos trabajando, por lo tanto no hay ese efecto. Y por otra parte nos permite controlar el drift, como pueden ver en esta imagen, pues reducirlo significativamente. Tenemos el proyecto de Puebla, que en este caso es el volcán de Puebla. Este es un proyecto que está muy lento, es una torre muy esbelta,
Estas eran las torres gemelas. Para ponerlo en perspectiva, tienen una esbeltez de 7,5, en nuestro caso la esbeltez era de 10,25. Tenemos en una dirección muros convencionales, ¿no? Y en la otra teníamos estos muros, digamos, desacoplados. Digamos que en una dirección aparentemente es segura, pero sin embargo era bastante flexible en la dirección longitudinal, por lo motivo por el cual hicimos esta solución única, que son unas diagonales que conectaron las dos torres, ¿no? Aquí se ven unas imágenes del proceso de construcción y aquí estamos viendo las diagonales que conectaban el piso y el techo de este proyecto, ¿no? Hubo un terremoto en el año 2017, muy cercano a Puebla. No estaba construido, evidentemente, la torre, pero sí teníamos los registros, ¿no? Y lo que hicimos fue, bueno, pues a ver qué hubiera pasado en la estructura si hubiera estado construida, ¿no? Y cogimos la señal más fuerte, cercana, e hicimos una comparativa, y esto sería la comparativa no lineal, donde ven el color azul sería el drift sin disipadores y el color verde o rojo con disipadores. Lo que es interesante es comparar entre el rojo y el verde, porque el rojo es con un acero, digamos, A36, y el verde sería con un grado 50. Como pueden ver, no hay mayor diferencia entre que un disipador esté fabricado con un acero y el otro, lo cual quiere decir que no hay mucha diferencia por el FIE del disipador, en este caso concreto, ¿no? Bueno, un resultado interesante fue que reducimos al 50% la aceleración de la cubierta, incorporando estos disipadores, lo cual es un resultado magnífico, ¿no? Tenemos proyectos como el de Tizate, que económicamente fue muy bueno. Pudimos demostrar que entre varias alternativas era la más económica. La manera de calcular siempre, últimamente, digamos, es similar. Hacemos un spectral matching de las señales con unos registros. En base a eso hacemos un cálculo no lineal tiempo-historia y hacemos unas comparativas, ¿no? Tenemos la aplicación a refuerzo de estructura. Esto es en México, una torre de 17 niveles que estaba con un concreto deficitario. Y usamos esta técnica de planchas metálicas con unos muros desacoplados. Esos son detalles de la construcción del refuerzo, ¿no? Estos son detalles de la obra. Aquí vemos la comparativa de lo que pudimos reducir. La estructura original no cumplía con respecto al drift, y con la solución de los disipadores y estos muros desacoplados que ven en la imagen, mejoramos la respuesta, ¿no? Un gran proyecto, aunque la obra era menor, pero un gran proyecto por la satisfacción que nos dio, es este proyecto El Ceibo Dorado en Ecuador. Realmente con Ecuador siempre que he trabajado han sido muy eficientes, muy serios, muy correctos. Yo este proyecto pensé que no lo haríamos, pero realmente pues sí, lo hicimos y en tiempo récord además. Se inauguró y al menos de 2 años ya estaba terminado todo. Bueno, una estructura a 250 kilómetros del epicentro, y sin embargo quedó pues completamente dañada, ¿no? Voy a pasar rápido también las imágenes, porque si no vamos a ver la parte final, que es la más importante. Y bueno, estas son imágenes de cómo estaba la estructura después del terremoto. Como digo, muy lejos. La base de la cimentación era buena, las losas eran buenas. El problema era muy flexible. Una estructura no está calculada para sismos, está calculada para gravedad, y al ser tan flexible, pues, bueno, pues genera daños no estructurales y estructurales, ¿no? Lo primero que hicimos fue, como el ejemplo que vimos antes, añadir diagonales en las ubicaciones que nos permitiera el proyecto, y lo que obtuvimos fue esta gran mejora en cuanto a desplazamientos. El drift de la norma de Ecuador es el 0,2. Eso es lo que les decía hace un momento del drift de colapso, ¿no? Que es el valor que se utiliza en las normativas modernas, muy superior al drift de 0,07 que se utiliza en la normativa peruana. Entonces, este drift de colapso, el 0,2, está vinculado, realmente, si es un valor curioso, porque si es para pórticos es bajo y si es para muros es alto. En la normativa americana y de México, para pórticos es del orden de 0,30 y para muros es del orden de 0,15. Pero bueno, el caso es que son resultados reales de cómo mejoramos el cortante y cómo mejoramos el diseño de la estructura, ¿no? Que usemos disipadores no quiere decir de que sea una panacea y que no haya que hacer nada más. Es probable que tengamos que hacer casos como este, encamisar columnas o hacer algunos refuerzos adicionales, ¿no? Que eso pues es cuestión de evaluar el trabajo
a realizar, y depende del número de disipadores que pongamos. Si ponemos un número suficiente, pues habrá menos trabajo de refuerzo adicional, ¿no? Probablemente haya que reforzar algunas vigas con estas bandas de carbono. Lo que quiero mostrarles es que es algo sencillo, ¿no? A diferencia de otras técnicas, pues esto es un operario con una máquina que va haciendo unos taladros, puede perfectamente hacer todo el trabajo, digamos, de refuerzo, un operario sin un coste muy significativo. Si hubieran tenido que utilizar otro sistema o de aislamiento de base o de disipadores de energía, lo más probable es que el ceibo dorado hubiera tenido que demolerse, porque hubiera sido más caro el costo de reparación que el costo de la estructura, ¿no? Aquí vemos un detalle de refuerzo de conexión con la columna, detalle de refuerzo con estas bandas. Tenemos ya otro proyecto, en este caso en Arequipa, donde hemos tenido un gran éxito en el Perú, realmente ha sido en las universidades. Yo estoy muy agradecido a todas las universidades de provincias, ¿no? Hemos hecho proyectos en el Cusco, en Arequipa, en Trujillo, en Cajamarca, ¿no? Realmente es increíble, ¿no? Lo que hemos logrado hacer fuera de Lima, y este es un proyecto ya terminado, pues emblemático del ingeniero Ricardo Blanco, que tiene pues un montón de disipadores en el perímetro exterior, ¿no? En algunos casos son disipadores de doble altura y en otros casos de una sola altura. Nuevamente el cálculo se basa en un spectral matching, tenemos unos registros, hacemos un cálculo no lineal y verificamos los desplazamientos de la estructura. Tenemos la Universidad de Cajamarca, ¿no? Hemos hecho también este proyecto con estos disipadores en esta ubicación. Este proyecto quedó pausado, digámoslo así, por lo tanto, bueno, yo lo menciono porque era un proyecto bonito, pero no se concretó. Este sí que es una realidad que esperamos verlo pronto. Hace tiempo que estamos esperando novedades, pero está adjudicado y está en el proyecto, está incorporado los disipadores. Es un proyecto realmente bonito de la Universidad de Huánuco, ¿no? Como ven aquí, las diagonales con los disipadores. Esa sería la reducción que obtuvimos con cálculos lineales, nuevamente, ¿no? Pero si están interesados pueden ver esta bibliografía del ingeniero Junior Ramírez, que hizo su maestría en la UPC con este tema, que es un edificio prefabricado empleando disipadores de energía, ¿no? Básicamente, pues el cálculo es la misma idea, un spectral matching con las señales, y seleccionamos 11 señales para hacer un análisis con R igual a 1, es decir, el 100% de la disipación asignada a los dispositivos. Y aquí podemos ver la comparativa, digamos, del cortante en la base, ¿no? Estas son las señales, ¿no? La 1, 2, 3, cada una de las señales. Este sería el coeficiente sísmico, que es el cortante dividido por el peso. Y aquí tendríamos dos soluciones, ¿no? La estructura con las columnas en la base articuladas o las columnas empotradas, ¿no? Esa sería la comparación en estas dos soluciones y para todas las señales que utilizamos para el cálculo no lineal. En este caso, es más interesante la comparativa porque aquí tendríamos la misma comparativa, pero añadiendo aislamiento de base, ¿no? Y lo que podemos observar en este cálculo, pues somos ingenieros y por lo tanto los números es lo que manda, pues en este caso podemos demostrar que el aislamiento de base es una solución con un cortante en la base superior al cortante que obtendríamos con la solución prefabricada, articulando en la base las columnas, que sería ese el cortante, y parecido, sería un poquito superior digamos, el cortante para el caso de que la solución prefabricada tuviera una columna, digamos, empotrada en su base, ¿no? En todo caso, se ve resultados muy comparables entre un aislamiento de base y una estructura con disipadores de energía. Eso digo porque hay la creencia de que no funcionan igual y que son más efectivos que el aislamiento de base, y eso es relativamente cierto, no es del todo cierto. Tan es así que hoy por hoy hay proyectos en Estados Unidos, como un hospital que acaban de, hace pocos años, de inaugurar, con paneles viscosos y no tiene, digamos, aislamiento de base, y es aceptado de que esta solución puede perfectamente dar, digamos, ocupación inmediata y cero daño, como puedes ver en este mismo ejemplo que estamos viendo aquí. Esta es una comparativa de una estructura con aislamiento de base y con disipadores de energía. Bueno, esto, los que están interesados lo pueden ver más aquí. De hecho, es un trabajo que todavía se puede continuar,
porque yo sería de la opinión de hacer las uniones, en vez de articuladas, yo las haría empotradas con un armado mínimo y un cálculo no lineal completo. Yo creo que es un tema bonito para continuar con esta investigación que hizo muy bien el ingeniero Junior. Y ahora ya para terminar los últimos minutos, vamos a ver los mejores proyectos que tenemos, o los más grandes proyectos que hemos hecho, que son realmente orgullo, yo creo que para todo, debería ser orgullo para todo egresado de la UNI, pues son proyectos espectaculares, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, un proyecto de 33 niveles, 184 disipadores, un proyecto Legacy, ¿no? Esta es la planta, es la estructura terminada, ¿no? Es una forma muy caprichosa en L, ¿no? En esta zona central es donde tenemos los dispositivos, ¿no? Lo interesante de este caso es de que el proyecto cuando vino a nosotros era un proyecto que tenía buckle restraint braces como propuesta, y el constructor, que es Jesús Franco, un gran amigo que le debo muchísimo a lo largo de los años, uno valora, digamos, las personas que han ayudado de forma real, ¿no? Y el ingeniero Jesús Franco es una de esas personas que realmente ha ayudado mucho. Me dijo simplemente, mira Luis, yo sé que tú tienes un sistema, ¿por qué no lo estudias, el proyecto con tu sistema? Y efectivamente vimos que si cambiábamos los BRBs por los sistemas SLB, obteníamos mejoras técnicas y económicamente la diferencia que estamos viendo en esta imagen, que puede parecer increíble, pero ese es el precio real. Eso es algo real de lo que se invierte, porque no es un gasto, se invierte en países como Estados Unidos o en este caso México, ¿no? La solución con BRBs americana tenía un costo, solo los disipadores, solo los BRBs, de más de 1.600.000 euros ya instalados. El edificio aparte, esto solamente los BRBs. El costo de los BRBs fabricados en México por una empresa mexicana lograba bajar el costo a 970.000 euros, lo cual era una buena mejora, pero todavía bastante cara. Nosotros logramos hacer una propuesta que, incluyendo toda la colocación, todo completo, digamos, el costo era la mitad de ese costo, es decir, este valor que vemos aquí. Y con esa propuesta ganamos el concurso y posteriormente mostramos también que era mejor técnicamente, ¿no? Como pueden ver en estas imágenes. Aquí por privacidad lo que hicimos fue cambiar. Esta es la tesis, la pueden consultar, de mi hijo Guillermo Bozo. En esta tesis explicamos el ejemplo. Pueden ver la comparativa de la media de los BRBs con la media sin protección y la media de los LBs. Como pueden ver, no solamente el costo era 4 veces más económico, sino que técnicamente era una solución mejor. No solo es eso, es el tema de la construcción. Una diagonal de pandeo restringido con una longitud de unos 8 metros de largo, esos nudos que tienen digamos, que incorporarse en una estructura de concreto eran ciencia ficción. Ciencia ficción. El pensar que eso se puede ejecutar era realmente irreal, ¿no? Lo más probable es que no hubieran puesto nada en la estructura al verse la dificultad real de construirlo, ¿no? Mientras que la solución con los SLBs es muy sencilla, porque estamos hablando de unas plaquitas con unos anclajes, unos elementos mínimos, muy fáciles de incorporar. Esto es algo real, no estoy hablando yo aquí de ninguna teoría, ¿no? Es algo ya incluso terminado y construido, ¿no? Bueno, esos son valores pues, del cortante, ¿no? Pueden ver el promedio, imagínense, no solamente estamos hablando de una mejora en el GRIPS, sino una reducción del 15% en el cortante, ¿no? Y 4 veces más económico la comparación. Bueno, aquí tenemos una comparativa más extensa, ¿no? Para cada señal, ¿no? Y con un planteamiento de amortiguamiento equivalente. A mí no es que me guste mucho, pero es a veces una manera simple de explicar, digamos, el comportamiento de los disipadores, ¿no? Ya para terminar, pues tenemos el proyecto más grande que es al día de hoy con disipadores, que está en construcción. Justamente parte del motivo de la urgencia de los ensayos que vamos a hacer en la Universidad de Lima entre el 20 y el 25 de septiembre es por este proyecto para ensayar estos dispositivos, y tendríamos lo que es la planta, y en esta zona central es donde ubicamos estos disipadores que se ven en color rojo en esta imagen, ¿no? Algunos se preguntarán, bueno, aquí no se ve disipador y aquí arriba sí. Esa es la gran ventaja que yo creo que les debe quedar clara de esta presentación. Con ese sistema, al no transmitir carga axial, podemos ubicar libremente estos disipadores. Hay plantas donde no los ponemos porque no conviene, porque son amenidades,
su gimnasio, es una sala de baile, lo que fuera. En esa zona no los ponemos en el de arriba, ponemos en el de abajo, y lo vamos poniendo pues, en los niveles donde podemos ponerlos, ¿no? Aquí se ve en una imagen pues, la ubicación de los disipadores, ¿no? En rojo, ¿no? Y en altura. Bueno, pues aquí miren la enorme reducción que hemos obtenido sin disipadores y con disipadores SLB, ¿no? Realmente es una enorme ventaja, ¿no? Realmente la técnica es muy buena, es una solución, digamos, económica, es técnicamente mejor, es fácil de ejecutar, pero no solo es eso, tiene más ventajas todavía. Fíjense, nosotros con un ensayo de platina, nosotros podemos caracterizar el material. Antes de fabricar el dispositivo, podemos ajustar sus propiedades en base a la sobreresistencia, porque todo material, nosotros hemos visto ya tantos ensayos que hemos hecho de platina, que mínimo hay una sobreresistencia de un 20 o un 30% del acero, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos reducir el espesor de la zona disipativa, por ejemplo, de 8 milímetros, lo podemos pasar a 7 milímetros, de tal manera de que esa sobreresistencia no sea real. Es decir, si nosotros diseñamos un dispositivo con una FIE de 100, la sobreresistencia nos daría que es 120. Pero si nosotros reducimos el espesor de la zona disipativa, podemos llegar a 100. Eso lo podemos hacer nosotros, no lo puede hacer ningún otro sistema. Realmente las ventajas son enormes y tan es así que ahora mismo pues la perspectiva de futuro que tenemos, aparte de ampliar el número de clientes, ampliar, digamos, el uso del sistema en varios países, nuestro objetivo es en este momento, y les puedo contar como primicia, si se quiere decir, de que tenemos una patente en Estados Unidos que estamos presentando en 1 o 2 semanas, digamos, se presenta, hay que hacer todo el proceso de admisión. No tengo ninguna duda de que la van a admitir. Y por lo tanto, nuestra hoja de ruta hoy por hoy es entrar o ir al mercado americano. Nuestro objetivo, digámoslo así, ¿no? Es, digamos, ensayar los dispositivos en Estados Unidos como siguiente etapa. Por lo tanto, lo primero es patentarlo y lo siguiente, pues, es ensayarlo, ¿no? Y vamos a hacer unos ensayos en breve en Stanford. De momento, la verdad, no sé cómo va a acabar esos ensayos. Lo que sí les puedo garantizar, ¿no? Que con toda seguridad, los dispositivos SLB ya en este momento han triunfado. No me cabe a mí ninguna duda y de lejos con las perspectivas que yo hubiera tenido hace 20 años, ¿no? Y sin embargo, ahora mismo también estoy convencido de que con esta patente americana que estamos a punto de obtener, pues el desarrollo va a ser todavía pues, más grande, ¿no? Y bueno, ya para terminar en el tema de las escuelas, porque es una de esas cosas que a mí siempre me hubiera gustado hacer y he tenido tantas, digamos, opciones de hacer refuerzos. Hemos hecho, no se imagina la cantidad de escuelas gratuitas que hemos estudiado para reforzar. Hasta hace poco hemos hecho como 4 propuestas económicas incluso, pero realmente por algún motivo nunca hemos podido reforzar ninguna de estas escuelas y se queda nada. Sin embargo, los resultados numéricos que hemos obtenido son fantásticos, con ocupación inmediata y rótulas únicamente pues, de color verde o de ocupación inmediata en las estructuras, ¿no? Realmente es una solución ideal para reforzar escuelas. Me hubiera gustado hacerlas. Él se puede preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué insiste tanto con las escuelas, ¿no? Mira, por algo que quizá para una persona, algunos lo puedan entender, otros no, pero yo le voy a decir que insisto tanto porque yo creo en la educación de las personas y creo que la base del desarrollo de un país es en base a la educación. El costo de un disipador de esto, lo que pueda ganar colocando en una escuela, no crean que para mí significa económicamente nada así particularmente interesante, ¿no? Es totalmente secundario. Para mí lo interesante es el crear en estos jóvenes que están en esa escuela esa inquietud sobre la base de que un producto peruano se ha instalado para proteger estructura, ¿no? Eso es lo importante, lo que me motiva a mí, perdiendo dinero, perdiendo mi tiempo de forma constante durante varios años y con tantas personas que me han dicho, no te preocupes, Lucho, yo me encargo, que al final no se ha hecho nada, ¿no?
Sin embargo, yo sigo y continúo porque la constancia es la más importante de las virtudes de las personas. La constancia es lo que garantiza que uno a lo largo de los años, trabajando constantemente y de buena manera, evidentemente, puede obtener pues lo que hemos visto en esta imagen, que es muchísimo trabajo, muchísimas horas y muchísimo esfuerzo, ¿no? Pero bueno, ya es tardísimo aquí en Barcelona, no os quiero aburrir más. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias por la ponencia, ingeniero. Ha sido un tema bastante interesante. Sí, igualmente muy agradecido por la ponencia, ingeniero. Y bueno, siguiendo con el cronograma ya expuesto, continuaremos con la ronda de preguntas, ¿no? La primera pregunta la formula el ingeniero Rafael Cachay y menciona lo siguiente, ¿no? Después de un terremoto o movimiento, ¿qué verificaciones se tienen que realizar para poder observar el performance de los disipadores y lugares de anclaje? Sí, bien, esa es una buena pregunta. Si uno recuerda los varios ensayos experimentales que he mostrado, era una estructura sometida a un terremoto y los hemos ido escalando, los terremotos, pero eran los mismos disipadores, no cambiábamos los disipadores. Es decir, una estructura, digamos, si entra en el rango no lineal, no quiere decir que haya fallado, ni mucho menos. Sino, ¿cómo sería? Todas las estructuras que calculamos, todas, se basan en la ductilidad y en el factor R que reduce las cargas sísmicas, ¿no? Y sin embargo, después de un terremoto, pues simplemente las inspeccionamos, ¿no? En el caso de los disipadores es lo mismo. Es decir, lo primero que habría que hacer es inspeccionarlos, ver el grado de desplazamiento que ha tenido. En el caso de la tercera generación, los disipadores tienen una capacidad de 35 milímetros, más o menos 35 milímetros. Esto quiere decir de que si la estructura tenía un drift correspondiente a 35 milímetros, habría mucho daño en la estructura. Habría paredes rotas, habría elementos que mostrarían que ha habido ese desplazamiento, ¿no? Y por lo tanto, pues en ese caso habría que inspeccionarlos y ver si hay un desplazamiento remanente en los disipadores. Eso se podrá ver. Visualmente ya se habrá visto un deterioro en la estructura. También eventualmente se podrían retirar y ensayar. Pero básicamente no es necesario el sacarlos, solamente inspeccionarlos. Si ya usamos la cuarta generación, ya estaríamos hablando de 60 milímetros de desplazamiento, lo cual ya es prácticamente imposible que se dé en la norma peruana, porque estamos hablando de 0,07 de drift con 3 metros 20 de altura, estamos hablando de 2 centímetros de la norma peruana como desplazamiento de entrepiso. El tener 6 centímetros, pues es imposible que la estructura vaya a tener, o que el disipador vaya a tener un daño, ¿no? Por lo tanto, no habría ninguna necesidad. Ya para la quinta generación ya es imposible pensarlo porque hablamos de 10 centímetros de desplazamiento. Pero esto no solamente es que lo diga yo, esto es algo que si han visto y han estado atentos a la presentación, habrán visto que la estructura de la Universidad de Lima, los mismos disipadores se ensayaron bajo 6 señales subsecuentes y cada una de las señales el disipador había plastificado. Es decir, en el primer terremoto ya plastificó y no se cambió. En el segundo tampoco, en el tercero tampoco, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. De hecho, en ningún terremoto se cambió el disipador y lo mismo, exactamente lo mismo, ocurrió en el ensayo en Ismes, el que mostré antes, en el cual los disipadores para el terremoto de Santa Cruz se sometieron a unos 5 terremotos, aumentando el factor de escala del terremoto y sin necesidad de quitarlos. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de quitar o de reemplazar un disipador después de un terremoto severo. Solo inspeccionar. La siguiente pregunta también la formula el ingeniero Rafael Cachay y es la siguiente. ¿La calidad del concreto como resistencia y elasticidad influye en el diseño de los disipadores? Bueno, claro, influye en el sentido de que el módulo de elasticidad del concreto está vinculado con la calidad del concreto. Pero fuera de eso no tiene digamos, otra influencia. Es decir, uno hará un modelo matemático de la estructura, sea una estructura a reforzar o sea una estructura, digamos, nueva, y en ese modelo, pues matemático, pues entrarán las características del concreto, ¿no? Su FC y su módulo de elasticidad. Bueno, la siguiente pregunta es, se están colocando en las normas la utilización de aisladores de cimentaciones. ¿Cómo influye esto en el diseño o colocación de aisladores? Disipadores, dice el ingeniero.
Vale, disipadores. Bueno, ¿se puede combinar aisladores con disipadores? Sí. De hecho, es una solución muy buena para puentes para limitar los desplazamientos. Es decir, un problema que tienen las estructuras con aislamiento de base es que tienen grandes desplazamientos en la base. Para limitar esos desplazamientos se puede combinar con el uso de disipadores de energía. Esto es particularmente cierto para aisladores de fricción, como les he comentado al comienzo de la presentación. Yo afirmé en el año 89 de que los aisladores de fricción no se podía calcular su desplazamiento en la base. Esto se ha demostrado cierto con los años. Terremotos, digamos, como les he dicho, son muy tercos con su realidad física y han mostrado grandes desplazamientos en las zonas de la interfase de fricción, ¿no? Entonces, bueno, para reducir estos desplazamientos se puede incorporar disipadores de energía en la base, ¿no? Eso es una propuesta interesante. Bien, la siguiente pregunta la formula Marco Medina Maquer. ¿Cuándo usar diagonales o muros desacoplados? ¿Solo depende de la distribución de la arquitectura o hay otras consideraciones? Bueno, mira, si es un refuerzo, probablemente sea interesante poner muros en la planta baja y diagonales o paneles metálicos, porque también podemos hacer muros de paneles metálicos, que es otra solución que hemos hecho, en plantas superiores. ¿Por qué? Por un tema constructivo, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que las cosas hay que construirlas, ¿no? Yo me he encontrado con proyectos que tienen muros de concreto en varias plantas y después es muy difícil hacer concreto en esos niveles superiores, ¿no? Por lo tanto, si es una estructura a reforzar, normalmente lo ideal que haríamos sería en las plantas bajas muros de concreto por temas de seguridad, por temas de, ¿no? de robos o de seguridad en general, y en las plantas superiores haríamos diagonales o paneles metálicos con disipadores, ¿no? Si la estructura es nueva, ya aquí probablemente la solución, a menos que la arquitectura pida diagonales porque les guste las diagonales, probablemente haríamos uso de muros desacoplados, como hemos visto en los últimos proyectos como Landmark o Legacy, en la zona de los núcleos de elevadores. En esa zona ubicaríamos estos muros de concreto y no ubicaríamos diagonales, que son más caras, ¿no? O sea que típicamente pondríamos diagonales si lo pide el arquitecto y pondríamos, si no, en proyectos nuevos, muros desacoplados de concreto, probablemente en la zona de los núcleos o donde no moleste por arquitectura. Bien, la siguiente pregunta la formula Luis Cosio. Usando estos disipadores, ¿se puede estimar la respuesta usando un pushover estático en lugar de un análisis no lineal tiempo-historia? Mira, es una pregunta que ha habido bastante debate sobre el tema, digamos, opiniones encontradas, ¿no? Pero yo, la verdad, mi opinión personal, que es lo que me está preguntando, yo diría que no. Y lo voy a explicar. El problema dinámico depende de los periodos, ¿no? Una estructura como la que hemos visto en Landmark o Legacy, cuando hay un terremoto, los modos superiores influyen mucho en la respuesta. Y el hecho de activar y cerrar estas rótulas a lo largo de un análisis tiempo-historia hace que cambie muchísimo la respuesta. Un análisis pushover, pues, aunque muy útil y muy interesante para ciertas aplicaciones, para este caso en particular no, porque no entra en la dinámica de los periodos de la estructura, ¿no? Entonces yo no soy partidario de usar el pushover, excepto pues como un mecanismo para ver pues la capacidad de deformación de una estructura, pero no para disipadores. Bien, como ya no hay muchas preguntas, bueno, primero, antes que nada, agradecerle a usted, ingeniero. Reiteramos nuestro agradecimiento por formar parte de este evento tan importante como se realiza, con el fin de difundir el conocimiento y la investigación en la ingeniería civil. Esperamos contar con su participación en una nueva oportunidad. Sin más que agregar, ¿le gustaría dar algunas palabras finales? Para mí es un placer estar, digamos, con vosotros y, bueno, apoyar en lo que pueda, ¿no? Digamos. Así que, bueno, con esas palabras ya me despediría.